Capítulo 8. Huellas en el pasado. Madrid, 2022. Daniel Márquez llegó a Madrid con el peso de las investigaciones brasileñas sobre el vuelo 105 grabado en su mente. La capital española, con su mezcla de modernidad y un pasado que aún palpita en cada esquina, parecía el escenario perfecto para encontrar las respuestas que tanto anhelaba. A su llegada, la ciudad se mostraba vibrante y a la vez misteriosa, como si sus calles guardaran secretos milenarios listos para ser descubiertos. Desde el primer instante, Daniel se sintió atraído por la idea de desenterrar documentos y testimonios olvidados. Decidió dirigir sus pasos hacia el Archivo Histórico Municipal, un edificio de piedra antigua con grandes ventanales que dejaban entrever la luz del sol en su interior. Allí, entre estanterías repletas de periódicos, informes y recortes, esperaba encontrar pistas que aclararan lo ocurrido en 1955. Con su libreta en mano y la mente alerta, se sumergió en el océano de papel y tinta. Durante varias jornadas de intensa búsqueda, Daniel revisó innumerables documentos. Entre ellos, encontró un informe oficial que llamó poderosamente su atención. Se trataba de un documento clasificado que relataba un incidente inusual en el aeropuerto de Barajas. El informe, con su redacción austera y llena de tecnicismos, describía la detección de un objeto volador desconocido que había aterrizado de manera inesperada en 1955. El lenguaje empleado era ambiguo, dejando entrever que aquello no había sido explicado del todo de forma oficial. La mención del objeto volador se repetía en varias secciones, como si el informe quisiera resguardar un secreto demasiado peligroso para ser revelado abiertamente. Daniel leyó y releía cada línea, anotando con precisión cada dato. La fecha, el lugar exacto del suceso, las referencias a informes técnicos y la mención de testimonios que habían sido silenciados. Cuanto más profundizaba en el documento, más se convencía de que aquello era parte de un encubrimiento que se remontaba a la misma época del vuelo 105. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese hallazgo no era la última pieza del rompecabezas. Con el informe en la mano y un cúmulo de preguntas en la mente, Daniel decidió adentrarse en el ambiente de la investigación periodística. Se reunió con historiadores y expertos en la época de 1955, entrevistando a quienes habían vivido aquellos tiempos y podían dar contexto a los hechos. Cada conversación parecía abrir una ventana a un pasado en el que la tecnología, la política y los misterios se entrelazaban de maneras insospechadas. Una de esas entrevistas lo llevó a la Biblioteca Nacional, donde antiguos diarios y publicaciones periódicas ofrecían un testimonio vivo de la historia reciente de España. Allí, en una sala silenciosa y repleta de estanterías, Daniel encontró referencias cruzadas sobre avistamientos de objetos extraños y relatos de testigos que, a regañadientes, habían aceptado hablar de lo que vieron. Estos documentos, dispersos en diversas fuentes, confirmaban que en 1955 no solo había sido reportado el aterrizaje de un avión misterioso, sino que también se hablaba de fenómenos inexplicables que se habían manifestado en ese aeropuerto. Mientras se sumergía en aquella búsqueda de huellas en el pasado, Daniel recibió una notificación inesperada a través de una red de contactos. Un viejo amigo, que había trabajado en medios de comunicación en España, le habló de una señora mayor de unos 70 años llamada Isabela. Algunos vecinos decían que, en ocasiones, hablaba de manera misteriosa sobre un acontecimiento ocurrido en los años 50. Se rumoreaba que Isabela residía en Madrid y que había sido adoptada por una familia de militares tras la desaparición misteriosa de sus padres. La noticia lo llenó de asombro y, al mismo tiempo, encendió una chispa de esperanza. ¿Podría ser ella la clave para desvelar lo oculto durante tantos años? Con renovada determinación, Daniel comenzó a rastrear cualquier referencia sobre Isabela. Los archivos y registros le ofrecían apenas datos dispersos, menciones en informes policiales, en entrevistas antiguas y en anécdotas recogidas por periodistas de la época. Poco a poco, las piezas se fueron uniendo en su mente. La Isabela de su infancia, aquella niña que había escuchado relatos vagos y fantásticos, se había transformado a lo largo de los años, y ahora, en 2022, parecía haber sobrevivido a la tormenta de secretos y encubrimientos. Sin embargo, lo que más intrigaba a Daniel
era la posibilidad de que esa misma Isabela hubiese sido testigo, o incluso partícipe, de eventos relacionados con el vuelo 105 y con los fenómenos temporales que había comenzado a investigar. La búsqueda de Isabela lo llevó a recorrer barrios antiguos de Madrid, aquellos en los que el tiempo parecía haberse detenido. Informantes, vecinos y antiguos amigos murmuraban acerca de una mujer mayor, de mirada profunda y con un aura de misterio, que vivía en una casa discreta rodeada de una sutil presencia militar. Se decía que Isabela había sido protegida por aquellos que conocían el valor de su testimonio, y que su residencia era casi un refugio, custodiado por gente de confianza. La idea de encontrarla en persona lo llenó de emoción y nerviosismo, pues sabía que en sus palabras podrían encontrarse pistas cruciales para entender el enigma del vuelo 105. Finalmente, tras varios días de indagación y con la ayuda de un par de contactos en el ámbito periodístico, Daniel localizó la dirección de la casa de Isabela. La vivienda se encontraba en un barrio discreto de Madrid, en una zona donde la historia y la modernidad conviven en armoniosa contradicción. Al llegar, se encontró con un entorno ordenado, y, a pesar de la vigilancia que emanaba de pequeños detalles, como cámaras discretas y presencia ocasional de guardias, la atmósfera era tranquila y casi nostálgica. Daniel observó la fachada de la casa, una construcción de estilo clásico, con balcones de hierro forjado y ventanas que dejaban entrever cortinas empolvadas, testigos silenciosos de un pasado que no había dejado de latir en el presente. Con cierta cautela, se dirigió a la puerta, y tras explicar su interés periodístico, fue recibido por una amable señora que, tras un breve intercambio de palabras, le indicó que la propia Isabela lo recibiría en unos minutos. El ambiente en el interior de la casa era sobrio y lleno de recuerdos. Fotografías en blanco y negro, estanterías con libros antiguos y pequeños objetos decorativos contaban la historia de una vida larga y llena de secretos. Daniel se sentó en un salón iluminado por la luz suave del atardecer, sintiendo que cada rincón guardaba la esencia de una época que parecía desvanecerse, pero que aún tenía mucho que contar. Poco después, la puerta se abrió y apareció Isabela, ya anciana, con el rostro marcado por los años pero con la mirada vivaz y penetrante, que todavía recordaba aquellos tiempos turbulentos. Su apariencia contrastaba con la imagen que el periodista había imaginado de aquella niña de antaño. Ahora, Isabela era una mujer llena de historia, cuyos gestos y palabras denotaban sabiduría y una carga emocional que iba más allá de lo evidente. La emoción de ese encuentro se palpaba en el aire. Daniel, aunque contuvo muchas preguntas, se concentró en establecer una conexión sincera con Isabela. Sabía que aquella entrevista era crucial, que en sus respuestas podría encontrarse la clave para comprender lo sucedido aquel fatídico día en el aeropuerto de Barajas y, quizás, descubrir más sobre la misteriosa relación entre el vuelo 105 y los fenómenos temporales. Mientras se acomodaban en el acogedor salón, con una taza de té caliente entre manos, Isabela comenzó a relatar, con una voz pausada y cargada de recuerdos, fragmentos de una historia que parecía desafiar la linealidad del tiempo. Daniel tomó notas, consciente de que cada palabra podría ser determinante para reconstruir un relato que hasta entonces había estado envuelto en sombras. En ese ambiente íntimo, donde el pasado se mezclaba con el presente y las emociones parecían fluir sin restricciones, Isabela dejó entrever pequeños detalles que sugerían una conexión más profunda con el vuelo 105 y los misterios que lo rodeaban. Aunque evitó entrar en explicaciones demasiado directas, cada matiz en su discurso despertaba en Daniel nuevas preguntas, invitándolo a profundizar en una investigación que cada vez se volvía más compleja y personal. La entrevista se prolongó por varias horas, durante las cuales el sol se fue ocultando tras el horizonte madrileño, y la luz tenue de la tarde dio paso a la oscuridad de la noche. Daniel, cautivado por la voz de Isabela y por los secretos que emergían en cada pausa, supo que estaba al borde de descubrir algo trascendental. La atmósfera en la sala era casi palpable, cargada de una tensión que insinuaba que la verdad, aunque oculta durante décadas, estaba a punto de emerger. Al finalizar la conversación, mientras se despedían con un apretón de manos y una mirada cómplice, Daniel sintió que el camino por recorrer se volvía cada vez más incierto. Sin embargo, la entrevista con Isabela se convirtió en una pieza fundamental
en el rompecabezas de su investigación. Con nuevos testimonios y detalles en mano, sabía que el siguiente paso sería profundizar aún más en los archivos y en las evidencias históricas que aún quedaban por descubrir. Esa noche, mientras regresaba a su hotel en el centro de Madrid, Daniel recorría mentalmente cada palabra de la entrevista. El rostro de Isabela, iluminado por la luz tenue de las farolas, se quedaba grabado en su memoria, evocando tanto la fragilidad del tiempo como la fuerza de un pasado que aún se negaba a desaparecer. Con cada paso, la capital española le parecía un lugar cargado de huellas del pasado, donde cada esquina, cada edificio, contaba una historia que esperaba ser redescubierta. Mientras el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, Daniel se detuvo a mirar el horizonte a través de la ventana de su habitación. La ciudad dormida parecía susurrar secretos, y en ese silencio, el periodista sintió que la investigación había alcanzado un nuevo umbral. Había encontrado un informe oficial sobre un objeto volador desconocido en el aeropuerto de Barajas, y había descubierto, casi de manera fortuita, que Isabela estaba viva, y guardaba en su memoria los retazos de un suceso que parecía desafiar al tiempo. Esa revelación le abría una puerta a nuevas interrogantes, y al mismo tiempo, encendía una determinación que lo impulsaba a seguir adelante. Daniel se preparaba mentalmente para el próximo paso. En cuanto tuviera acceso a los documentos y a los testimonios completos, quería volver a indagar en aquellos recortes de historia que habían sido censurados y olvidados. La conexión entre lo ocurrido en 1955 y la realidad actual se hacía más evidente con cada nueva pista, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, él sabía que debía seguir explorando hasta el último rincón de ese misterio. Con la brisa nocturna de Madrid colándose por la ventana y el eco de la conversación de Isabela resonando en su mente, Daniel se dispuso a organizar sus notas y a planear la siguiente fase de su investigación. Las huellas del pasado habían comenzado a revelarse, y ahora era su deber como periodista reconstruir la verdad, por muy fragmentada y enigmática que ésta fuera. Mientras cerraba el cuaderno y apagaba la lámpara, Daniel sintió en lo profundo que la puerta del tiempo se abría cada vez más, invitándolo a cruzar el umbral hacia un futuro incierto, donde los secretos de ayer aún tenían el poder de cambiar el presente. Y en ese instante, con la determinación reflejada en sus ojos, supo que la siguiente entrevista con Isabela, ahora una mujer mayor y portadora de innumerables recuerdos, sería decisiva para entender no solo el enigma del vuelo 105, sino también el intrincado entramado de la historia y el tiempo. Con el amanecer asomándose tímidamente sobre el horizonte madrileño, Daniel Márquez se preparaba para el siguiente capítulo de su investigación. La búsqueda de respuestas continuaba, y la revelación de un pasado lleno de huellas y silencios lo empujaba a avanzar, convencido de que cada descubrimiento lo acercaba a una verdad oculta en los pliegues del tiempo. La historia del vuelo 105 y sus misteriosas repercusiones se mantenían lejos de la claridad, pero en ese ambiente cargado de esperanza y melancolía, el periodista sabía que la clave para desvelar el enigma residía en aquellos relatos olvidados y en la voz de una mujer que, a pesar del paso de los años, guardaba en su memoria los secretos del pasado. Mientras Daniel caminaba por las calles empedradas de Madrid, con el informe en la mano y el eco de la entrevista aún presente, se daba cuenta de que estaba a punto de dar un salto trascendental en su investigación. La imagen de Isabela anciana, a la espera de ser entrevistada y de revelar lo que solo ella había vivido, se convirtió en el faro que iluminaba el camino hacia una verdad que, por mucho tiempo, había estado oculta tras el velo del olvido. Al regresar a su hotel, Daniel se encontró con una sorpresa inesperada en el hall. Isabela lo estaba esperando. Ante la incredulidad de Daniel, ella, con una sonrisa cómplice, dijo: «Joven, dijiste que te llamabas Daniel. Daniel Márquez. Yo he conocido a otro Daniel Márquez». En ese instante, mientras la sorpresa se dibujaba en el rostro del periodista, Isabela le entregó una antigua fotografía. En la imagen se veía a un rostro familiar junto a una adolescente. Con voz baja y llena de emoción, Daniel susurró: «Él era mi padre».